Hola, ¿qué tal estás? Imagino que sabes que el pasado 24 de diciembre en el Vaticano, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, con lo que se dio por iniciado el jubileo que se extenderá hasta los primeros días de 2026. Un jubileo diferente del extraordinario de 2015 a propósito de la misericordia, por ser el actual ordinario, es decir, aquel que debe celebrarse cada 25 años. En esta ocasión, el pontífice ha puesto de relieve la esperanza que debe acompañar a los fieles durante los próximos 12 meses. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre el Año Santo, sobre la esperanza, sobre cosas del pasado y sobre perspectivas para el futuro. Quédate conmigo durante la próxima media hora y veamos hasta dónde podemos llegar con todo ello. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 185º episodio. El podcast de Vida Nueva. La esperanza no defrauda son las palabras con las que comenzaba el documento de convocación del jubileo ordinario que el Papa Francisco inauguró con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. La bula Spes non confundit, además, contemplaba también la apertura de otras puertas. El 29 de diciembre del 24, la de la Catedral de San Juan de Letrán. El 1 de enero del 25, la de la Basílica de Santa María la Mayor. Y el 5 de enero, la de San Pablo Extramuros. Estos 4 templos, San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, además de ser las basílicas papales, forman parte de un grupo más grande llamado las 7 iglesias, que se completa con otras 3 ubicadas en Roma: la Basílica de San Lorenzo Extramuros, la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén y la Basílica de San Sebastián Extramuros. Peregrinar por todas estas basílicas es una tradición romana que se atribuye a San Felipe Neri durante el siglo XVI y que durante este jubileo ordinario permitirá obtener la indulgencia si se cumple una serie de requisitos. No obstante, antes de esa costumbre iniciada por San Felipe Neri, ya existía una especial relación de estos 7 templos con la indulgencia, porque en 1518 la curia romana proporcionó a George Spalatin capacidades extendidas de confesión y el derecho de conceder la indulgencia propia de haber visitado las 7 iglesias de Roma. Resulta que George Spalatin era un sacerdote muy cercano a Lutero con quien éste mantuvo una intensa correspondencia. Al final, ninguna de las atribuciones que la curia proporcionó a Spalatin impidió que Lutero continuase con su propósito reformador, y además el propio George Spalatin se apartó de la Iglesia de Roma. Regresando al presente, según el decreto firmado por el cardenal de Donatis en mayo de 2024, la indulgencia jubilar podrá ser obtenida si se visita durante una cantidad apropiada de tiempo a las hermanas y hermanos en dificultad, como la gente enferma, presa o víctima de la soledad, entre otras. En ese sentido, se estaría realizando una especie de peregrinación hacia Cristo presente en cada una de estas situaciones de especial vulnerabilidad o sufrimiento. Además de ello, la indulgencia se puede obtener, según indica el mismo decreto, a través de iniciativas que pongan en práctica un espíritu de penitencia e incluso participando de misiones populares, de ejercicios espirituales o de actividades formativas sobre documentos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica. Con todo, de las posibilidades que existen para obtener la indulgencia asociada a este año jubilar que finalizará el 6 de enero del 26, aquellas que adquirirán mayor visibilidad pública serán, por su misma naturaleza, las peregrinaciones físicas hacia los lugares designados. En Roma se obtendrá la indulgencia visitando como mínimo una de las 4 basílicas papales. En Tierra Santa visitando al menos una de estas 3, la del Santo Sepulcro en Jerusalén, la de la Natividad en Belén o la de la Anunciación en Nazaret. Y en otros lugares visitando el templo que designe el ordinario local. Y precisamente porque las peregrinaciones son un símbolo muy visible del jubileo, no debería pasar por alto la lista de itinerarios de peregrinaje propuesta por el Vaticano. De un lado tenemos las 4 basílicas papales y las 7 iglesias de Roma que se forman cuando sumamos otros 3 templos, como ya hemos dicho. Por otra parte, se ha establecido un itinerario por 28 iglesias y basílicas que tienen una especial relación con los diferentes países que componen la Unión Europea.
Y por último hay un itinerario que resalta sobre el resto por su contraste con la peregrinación tradicional a las 7 iglesias de Roma. Para este jubileo se ha propuesto un camino que recorre otros 7 templos en los que poder detenerse a contemplar la vida y testimonio de 7 mujeres patronas de Europa y doctoras de la Iglesia. Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Hidelgarda de Bingen, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa Benedictina de la Cruz. La visión que cada persona en peregrinación deposite sobre estas figuras de santidad o la enseñanza que cada grupo transmita dependerá de las diversas sensibilidades, si se las verá como mujeres piadosas que meditaron en silencio la tribulación externa o como voces autorizadas por el Espíritu Santo para redefinir las estructuras de su época. En cualquiera de los casos no pasa desapercibido el hecho de que el número de templos iguale al de las tradicionales 7 iglesias de Roma. Tal vez con el tiempo lleguemos a hablar de las 14 iglesias de Roma. Aunque creo yo que para eso tendría que existir un referente actual que, al estilo de San Felipe Neri, popularizase esa tradición y además contribuyese a minimizar el impacto negativo de una herencia histórica centrada en lo masculino. ¿Pudiera tratarse esto de un sueño infantil o naif, como diría la voz cultivada? Tal vez. Sin embargo, no encontraremos mejor tiempo para ese tipo de sueños que durante un jubileo. Sorelle e fratelli, con la apertura de la Puerta Santa. Hermanas y hermanos, con la apertura de la Puerta Santa damos inicio a un nuevo jubileo. Cada uno de nosotros puede entrar en el misterio de este anuncio de gracia. En esta noche, la puerta de la esperanza se ha abierto de par en par al mundo. En esta noche, Dios dice a cada uno: también hay esperanza para ti. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Pero no se olviden, hermanas y hermanos, que Dios perdona todo. Dios perdona siempre. No se olviden de esto, que es un modo de entender la esperanza en el Señor. Capire la speranza nel Signore. Eso dijo el Papa Francisco el pasado 24 de diciembre durante el acto de apertura de la Puerta Santa. También hay esperanza para ti, y para ti, y lo mismo para ti. Una esperanza que sueña con que la igualdad se haga costumbre en la Iglesia no debería ser jamás considerada infantil, porque esa igualdad atraviesa lo cotidiano y lo trascendente, el trabajo del día a día y la santidad. Desde esa perspectiva no parece tan descabellada la ampliación del tradicional itinerario de 7 iglesias en Roma para incluir otras 7 dedicadas a contemplar la vida de mujeres que han dado forma a la Iglesia. No es algo puramente nominal. Tiene que ver con la mirada, con dónde detenemos los ojos para establecer criterios. Decía antes que la bula que convocó el jubileo preveía la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de San Juan de Letrán para el 29 de diciembre. Cualquiera habría podido pensar que el orden de apertura iba a ser precisamente el descrito en ese mismo párrafo. San Pedro el 24, San Juan de Letrán el 29, el 1 de enero Santa María la Mayor y el 5 de enero San Pablo Extramuros. Pero resulta que en el punto 10 de la bula Francisco expresó su deseo de abrir una puerta adicional en alguna cárcel con tal de que se convirtiera para las personas privadas de libertad en un símbolo para mirar al futuro con esperanza y en un renovado compromiso de vida. Decíamos que para que un gesto no sea puramente nominal importa dónde se pone la mirada. Ayer mismo, 26 de diciembre de 2024, el pontífice abrió una puerta santa en la mayor cárcel de Italia, la penitenciaría de Rebibbia. A la celebración de la misa en la cárcel acudieron 300 personas, internos incluidos, y a quienes se quedaron en el interior de sus celdas, el Papa los visitó después de la celebración. Io ho voluto spalancare la porta oggi qui. Quería abrir de par en par la puerta hoy aquí. Abrí primero la de San Pedro, la segunda es la vuestra. Es un hermoso gesto abrirse de par en par, abrir las puertas, pero lo más importante es lo que significa, es abrir tu corazón, corazones abiertos. Y esto es lo que hace la hermandad. Los corazones cerrados, los duros,
no ayudan a vivir. Por eso, la gracia de un jubileo es ensanchar, abrir y, sobre todo, abrir los corazones a la esperanza. La esperanza no defrauda. Nunca. Piensen detenidamente en esto. Yo también lo creo, porque en los malos momentos uno piensa que todo se acabó, que nada se puede resolver. Pero la esperanza nunca defrauda. Tutto è finito, che non si risolve niente. Ma la speranza delude mai. Spes non confundit. La esperanza no defrauda. Se decía en la bula de convocación. Se lo decía Francisco a los internos de Revivia. Lo dicen los itinerarios de peregrinación propuestos. Ahora solo queda averiguar a quién no ha de defraudar. El número de Vida Nueva de esta semana es el último del año. El próximo vendrá después de la Epifanía del Señor. Hasta entonces es un buen momento para aprovechar el precio reducido de la suscripción a la revista y suscribirse a la misma para recibir 47 números cada año, además de sus respectivos suplementos exclusivos. Si todavía no sabes cómo hacerlo, puedes visitar vidanuevadigital.com/suscripciones para averiguarlo. A me piace pensare la speranza come l'àncora. Me gusta pensar en la esperanza como un ancla que está en la orilla y que nosotros aferramos con una cuerda, seguros, porque nuestra esperanza es como el ancla en tierra firme. È come l'àncora sulla terra. La mano, La cuerda en la mano y, en segundo lugar, las ventanas de par en par, las puertas de par en par, especialmente la puerta del corazón. soprattutto la porta del cuore. Cuando el corazón está cerrado, se vuelve duro como una piedra, se olvida de la ternura. Incluso en las situaciones más difíciles, cada uno de nosotros tiene la suya más fácil o más difícil, tengan siempre el corazón abierto. El corazón, que es precisamente lo que nos hermana. sempre il cuore aperto. Il cuore, che è proprio quello che ci fa fratelli. Abran de par en par las puertas del corazón. Todo el mundo sabe cómo hacerlo. Todo el mundo sabe dónde está cerrada o medio cerrada la puerta. Todo el mundo lo sabe. Dos cosas les digo. Primero, la cuerda en la mano con el ancla de la esperanza. La mano nella corda, con l'àncora della speranza. Segundo, abran de par en par las puertas del corazón. Esta puerta la hemos abierto de par en par, pero es un símbolo de la puerta de nuestro corazón. Les deseo un gran jubileo. Les deseo mucha paz, mucha paz. Y todos los días rezo por ustedes. De verdad, no es una figura retórica. Pienso en ustedes y rezo por ustedes. Recen por mí. Gracias. Penso a voi e prego per voi. E voi pregate per me. Grazie. El Papa Francisco insistía durante su visita a la cárcel de Revivia para que las personas abramos las puertas de nuestro corazón y, además, aportó una imagen simbólica para hacer referencia a la esperanza. Un ancla que permanece quieta en la orilla mientras aferramos la cuerda de la misma para no vernos arrastradas por el oleaje ni perdidas en la vasta inmensidad del océano. La imagen simbólica del ancla contrasta mucho con el signo visible de la peregrinación. Mientras que la primera representa la invariable posición de referencia, el segundo tiene que ver con el movimiento. Estasis frente a moción. ¿Cómo distinguir lo uno de lo otro sin caer en la confusión o mezclarlas según el propio interés? Impariamo dall'esempio dei pastori. La speranza che nasce in questa notte non tolera. Aprendamos del ejemplo de los pastores. La esperanza que nace en esta noche no tolera la indolencia del sedentario ni la pereza de quien se acomoda en su propio bienestar. Y muchos de nosotros tenemos el peligro de acomodarnos en nuestro propio bienestar. Nelle nostre comodità.
La esperanza no admite la falsa prudencia de quien no se arriesga por miedo a comprometerse, ni el cálculo de quien solo piensa en sí mismo. Il calcolo di chi pensa solo a se stesso. Es incompatible con la vida tranquila de quien no alza la voz contra el mal, ni contra las injusticias que se cometen sobre la piel de los más pobres. Al contrario, la esperanza cristiana, mientras nos invita a la paciente espera del reino que germina y crece, exige de nosotros la audacia de anticipar hoy esta promesa a través de nuestra responsabilidad y también a través de nuestra compasión. Di anticipare oggi questa promessa attraverso la nostra responsabilità e non solo la nostra responsabilità, la nostra compassione. Y aquí tal vez nos hará bien interrogarnos sobre nuestra compasión. ¿Tengo compasión? ¿Sé padecer con? Pensémoslo. Pensiamoci. Lo decía el sucesor de Pedro durante la homilía del día 24. Francisco hablaba de aprender de los pastores, y un aprendizaje es siempre parte de un proceso mayor, aunque no sepamos reconocerlo como tal. En ese sentido, parece apropiado rescatar un texto del año 1620 escrito por el jesuita Antonius Suquet, titulado Via Vita Eterna, el camino de la vida eterna. Comienza diciendo Peregrini sumus omnes. Todos somos peregrinos y extraños en este camino y en esta vida. Por desgracia, el ser humano desconoce su fin. El también jesuita Verdelemont de la Universidad Pontificia Comillas lo definía como un libro ilustrado de oración ignaciana para religiosos y laicos. Evidentemente, el concepto de obra ilustrada para 1620 difiere de los estándares actuales. Sin embargo, no es una afirmación vacía. Cada una de las imágenes que acompañan a esta obra del siglo XVII se presenta con un propósito didáctico y anagógico, es decir, dirigido hacia la mística. La primera de las imágenes tiene precisamente que ver con el tema de hoy. En ella aparece una gran cantidad de gente que llega caminando hasta una bifurcación donde hay dos puertas. El grupo de personas se divide, entrando unas por la puerta izquierda y otras por la que queda a la derecha del grabado. El profesor de Le Mans lo describe así. A la izquierda pasan algunas personas por una puerta sobre la cual está sentada la personificación del vicio. Su cabeza de pavo real indica la soberbia, su vientre hinchado la avaricia, sus patas de cabra la concupiscencia, su rabo de escorpión el veneno del pecado, y la calavera que tiene en la mano el premio del pecado. A la derecha, unos pocos, sobriamente vestidos y visiblemente más serenos, con las manos juntas en oración, pasan por la puerta debajo de la personificación de la virtud. Está alada porque eleva el alma desde las cosas terrenas, armada porque es invencible, y lleva una cruz coronada porque llega a la victoria a través de la cruz. Evidentemente, la obra de Antonius Suquet, escrita en 1620, no es una lectura apta para todo el público contemporáneo. Aún así, merecía la pena detenerse a comentarla por ese elemento simbólico que contiene. Y a propósito de eso, el filósofo polaco Zbigniew Jowiński afirma que el simbolismo poético, místico y religioso proporciona suficiente evidencia de que la gente accede a la trascendencia a través de estos elementos. Jowiński dice también que la inteligencia sin comprensión de las metas humanas, el conocimiento objetivo sin expresión de lo humanamente subjetivo y que el sujeto sin la apropiada felicidad, que todo ello son una alienación de la persona humana. O en palabras más sencillas y en el contexto que nos ocupa, que la persona bautizada necesita entender el lenguaje poético para un mejor encuentro con la esfera de lo divino. Y es que las peregrinaciones que pondrán en movimiento a miles de fieles durante este año jubilar corren el riesgo de desvirtuarse si no se deja esa idea a flote, como una boya aferrada al ancla descrita por Francisco. No tenemos más que fijarnos en las peregrinaciones a Tierra Santa, por ejemplo, para ponernos en situación.
¿Cuánta gente ha ido y venido sin dejarse interpelar por el diminuto agujero excavado en el suelo donde pudo haber estado retenido Jesús en la posible casa de Caifás? ¿O que no se haya conmovido al tocar la piedra desnuda del templo en el huerto de los Olivos? ¿O que ha pasado por la pequeña puerta de la Basílica de la Natividad como quien entra a una atracción temática en un parque de atracciones? El turismo de peregrinación es una realidad tangible que se entrelaza con la genuina expresión de fe. ¿Es acaso posible distinguir dónde termina una cosa y comienza la otra? En ese sentido, la antropóloga Nancy Lefray decía en 1998 a propósito de la peregrinación a Santiago de Compostela que la percepción de autenticidad podía venir incluso definida por el medio de locomoción empleado para avanzar en el camino. Es decir, caminar se percibía como más auténtico que ir en bici y montar en bicicleta como más auténtico que conducir un coche. Así, esta antropóloga presentaba la decisión de caminar como un acto de abnegación que reflejaba la intención de adecuar el cuerpo a un ritmo distinto del de la vida contemporánea, donde todo debe ser automático e instantáneo. Esa poesía o ese simbolismo y las decisiones conscientes, por tanto, son una parte importante del jubileo que el Papa Francisco inauguró el pasado 24 de diciembre. Lo cual nos conduce a la última parte del episodio en la que vamos a viajar cerca de 20 años atrás en el tiempo y un poquito más allá. El 8 de julio de 2005, el grupo de potencias mundiales conocido como G8 firmó un acuerdo donde se proponía la cancelación de la deuda externa de 18 países que estaban gastando más presupuesto en el abono de intereses que en educación o salud. Este hito se consiguió como consecuencia de una movilización mundial masiva que exigía a los líderes nacionales la condonación de la deuda externa. Si tienes cierta edad, es posible que te acuerdes de ello. Y si excavamos un poco más en la memoria, podemos también recordar que dicha movilización se apoyó en la campaña del jubileo del año 2000. En aquella ocasión, antes de la explosión de los medios digitales de comunicación social, se consiguió reunir un total de 17 millones de firmas de gente de 160 países. Hoy día puede sonar a poca cosa cuando hay influenciadores que tienen una mayor cantidad de seguidores, pero en 1999 la cifra se veía de manera distinta. Una coalición de grupos, en su mayoría católicos, invocó la prescripción bíblica del Levítico y el Deuteronomio para la condonación periódica de las deudas. Esta coalición urgió a la comunidad internacional para que marcara el inicio del milenio como un periodo jubilar para los países empobrecidos. El grupo también protestó por la carga desproporcionada sobre los pobres como consecuencia de sus deudas. Este movimiento antideudas focalizó la atención sobre la falta de un mecanismo internacional para afrontar la carga de los países en deuda que fuera coherente. La doctrina social de la Iglesia se apoya sobre la común dignidad humana que, tanto a nivel individual como de las instituciones, debe ser defendida y promovida. Esto, a su vez, se relaciona con el bien común que permite a cada uno de los individuos alcanzar su pleno potencial. Bien, pues durante el jubileo del año 2000, la doctrina social de la Iglesia tuvo un impacto positivo sobre el mundo a nivel global, que culminó con la propuesta del G8 de condonar la deuda externa a 18 países severamente empobrecidos. Y ahora, regresando a la bula Spes non confundit para la convocación del Año Santo de 2025, esta misma cuestión sobre la deuda de los países. Hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en vista del año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Antes que tratarse de magnanimidad, es una cuestión de justicia agravada hoy por una nueva forma de iniquidad de la que hemos tomado conciencia. Porque hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Como enseña la Sagrada Escritura, la tierra pertenece a Dios y todos nosotros habitamos en ella como extranjeros y huéspedes. Si verdaderamente queremos preparar en el mundo el camino de la paz, esforcémonos por remediar las causas que originan las injusticias, cancelemos las deudas injustas e insolutas y saciemos a los hambrientos.
Las deudas ya no las medimos solo en términos económicos. Nuestro conocimiento acumulado acerca de la interrelación de los diferentes espacios de la humanidad nos obliga a ampliar la mirada ante esa petición jubilar de condonar las deudas. En ese sentido, todavía está por verse si en este tiempo nuestro es posible una movilización mundial como la conseguida hace 25 años o si, por el contrario, y siguiendo la tendencia del mundo a compartimentalizar los esfuerzos, acabaremos con cientos de propuestas dispersas, fuertemente cargadas de identidad de grupo pequeño, pero vacías de impacto en lo cotidiano y lo global. Posibilidades hay muchas, oportunidades no tantas, y probabilidad de éxito todavía menos. Los grupos que hacen negocio con el sufrimiento ajeno resulta que también participan en la industria del entretenimiento y tienen capacidad de dispersar la atención y los intereses. ¿Cómo recordará la historia al jubileo de 2025? ¿Se dirá de esta generación que consiguió condonar la deuda económica de países empobrecidos? ¿O que facilitó el compromiso ecológico de las naciones más contaminantes? ¿O que destapó y desmanteló redes de trata y explotación que operan a la vista de todo el mundo? Dentro de 70 u 80 años haremos un episodio de este podcast y estaremos en disposición de poder responder a las preguntas. Aunque para entonces no te aseguro que sea mi voz la que puedas escuchar, si es que tú y yo todavía estamos aquí. Además de la apertura de la Puerta Santa y el comienzo del jubileo, esta semana han ocurrido otras cosas en el panorama eclesial, como por ejemplo esa web que han publicado donde se examina a todos y cada uno de los cardenales papables y su respectiva ortodoxia o heterodoxia en relación a la tradición de la Iglesia. Todo ello, por supuesto, según el criterio de las personas responsables del sitio. También hemos atestiguado cómo el cardenal Pizzaballa consiguió atravesar los controles de Israel para poder celebrar la Misa del Gallo en Belén. Y nos ha llegado la voz de la Iglesia salvadoreña que se alza en contra de las próximas explotaciones mineras que traerán ruina ecológica al país. Todo ello lo tienes disponible en la versión digital de Vida Nueva, donde puedes consultar la información actualizada al minuto. Lo encuentras siempre en vidanuevadigital.com. Con esto llegamos al final del episodio. Hemos comenzado con la apertura de la Puerta Santa en San Pedro y a partir de ahí nos hemos ido adentrando en diferentes aspectos del próximo año jubilar que nos queda por delante. Los gestos, símbolos y celebraciones tienen el propósito de que los fieles orienten su vida hacia Dios. Y además de ello, hace 25 años la movilización mundial en torno al jubileo propició que el G8 condonara la deuda de 18 países empobrecidos. Un impacto positivo real y concreto. Queda en el aire la cuestión de si en la época actual se conseguirá reunir en una gran coalición a todas las iniciativas que corren el riesgo de dispersarse y quedar en nada en el contexto de este mundo hiperindividualizado. Por mi parte, nada más. Como siempre, te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y te invito a que compartas ahora el episodio en tus redes sociales. La semana que viene no hay número de la revista, pero de igual modo que como venimos haciendo desde hace 185 semanas, el podcast no descansa. Así que te deseo una feliz semana, una feliz entrada en el 2025 y nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.